ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. El equipo titular de ADN sale a la cancha. ADN Deportes, el clásico de las dos. ADN Deportes, aquí todo está en juego. Comienza ADN Deportes, la pasión que llevas dentro. 91.7, actualidad, deportes, noticias. ¿Quieren que Gardel solo cante en Uruguay? Vamos todavía. Colo-Colo aprobará el préstamo de Bryan Cortés cuando Peñarol se haga cargo de la totalidad de su sueldo. El expresidente blanco y negro, Alfredo Stowin, dio a conocer las sensaciones al interior del directorio. Busca encontrar un equilibrio entre los intereses del jugador y del club. Me gustaría que él se quedara, por ejemplo, pero estoy abierto a que si él quiere irse, contemplar posibilidades o alternativas en las cuales sean satisfactorias para su vida. Comenta también junto a los tenores de los alcances del choque protagonizado ayer por Bryan Cortés en el centro de Santiago. Los albos citaron una conferencia de prensa a las 3 de la tarde en Macul. Listo para jugar. Sebastián Rodríguez podría debutar este mismo lunes con la camiseta de la U. El uruguayo firmó esta mañana con los azules y jugará por la Universidad de Chile hasta fines del año 2026. Hola, ¿cómo andan todos los hinchas de la U? Bueno, por acá le habla Seba Rodríguez, la verdad que ya muy feliz de haber llegado acá, así que ya estoy muy ansioso porque nos encontremos al estadio y vamos arriba este año. Hay sueños que parecen inalcanzables. Daniel Garnero descartó que haya pedido a Luciano Cabral como refuerzo de Universidad Católica para el segundo semestre. Según el argentino, lo recibe encantado, pero sabe que está muy bien evaluado en Independiente. Obviamente que me encantaría un jugador de esas características, lo que estamos buscando y lo que necesitamos, pero no es que yo lo pedí. Si se da una negociación y tiene la posibilidad, obviamente que va a tener mi punto de vista a favor, sin ningún tipo de duda. Serán todos a Viña del Mar a meditar. Los mandamases del fútbol chileno se reunirán por 3 días en el litoral central para analizar los desafíos futuros del fútbol chileno. El presidente del CIFUB, Gamadiel García, se ilusiona con que los dirigentes se aboquen a lo que de verdad importa. Apoyo económico a la segunda profesional, cuáles son las bases de los torneos, los temas reglamentarios, la implementación de los tribunales paritarios y cuáles van a ser las cosas que se implementen para el año 2026. Todavía no se le pasa el enojo. El técnico de Huachipato, Jaime García, reconoció que no fue una semana fácil tras caer por goleada ante Everton en Viña. Pese al duro traspié, el técnico de los acereros tiene certeza que el equipo le dará pelea a Colo-Colo en el Monumental. Yo por lo menos lo siento mucho, te da vergüenza a veces, pero esto es tan rápido que nosotros tenemos que volver a hacerlo rápido, hacernos fuertes y que esto nos vaya sirviendo. No necesitó de visa waiver. A puertas de arrancar el mes del Abierto de Estados Unidos, Nicolás Jarry recibió la invitación del Master 1000 de Cincinnati para sumarse al cuadro principal del certamen. Por el momento, Cristian Garín y Alejandro Tavilo deberán disputar la quali del torneo ATP estadounidense. Y en ADN.cl. A ver qué encontramos por acá. Revisa el favorable sorteo para la Roja Femenina de cara a la Liga de Naciones Sudamericana. Mira la airada reacción de Lionel Messi en un nuevo partido de la Leagues Cup. Y entérate además en ADN.cl, burgueño, Sí. Si es que Alexis Sánchez sigue figurando en la plantilla del Udinese para la temporada 2025-2026. Los tenores están en el clásico de las dos. ADN Deportes, la pasión que llevas dentro. Estadio Monumental. Esperando esa reunión de las 3 de la tarde, esa conferencia más bien dicho que anunciábamos en titulares y abriendo esta edición de los tenores. 2 preguntas al hueso, Cristian Alvarado. ¿Se va o se queda Bryan Cortés y qué pasó con el choque? Carlos, tenores, ¿cómo están? Buenas tardes. A ver, la situación del choque, esto fue el día de ayer en el centro de Santiago, un accidente de tránsito. De hecho, no existe ninguna denuncia en Carabineros. La información que nosotros manejamos es que el jugador se encuentra en buenas condiciones. Colo-Colo va a entrenar en un rato más, a las 16 horas, acá en el Estadio Monumental. Ya estamos en el turno, en el acceso principal, quiero decir, en el portón de Maratón 5300. Todavía no hace ingreso, en todo caso, Bryan Cortés, por lo menos por este sector. Hay otras 2 entradas que también lo pudo haber hecho el arquero de Colo-Colo. Vamos a ver, a las 3:30, o a las 3 de la tarde, quiero decir, hay una conferencia de prensa acá en el recinto de Macul. Lo otro, la situación de Bryan Cortés con la gente de Peñarol
hay un tema ahí que están esperando la contraoferta. Yo recién tenía comunicación con algún directivo de Blanco y Negro y me señalaba que eso va a ocurrir durante esta jornada. Todavía no ha sido enviada esta contrapropuesta o contraoferta y seguramente va a ser en las próximas horas. Algo que está esperando la gente de Peñarol para tomar una determinación. El plazo que se da Peñarol para resolver esta situación es hoy. Hoy día no puede pasar para finalmente tomar esta determinación si aceptan o no las condiciones que les coloca Colo-Colo sobre la mesa. Y esas condiciones son que Peñarol se haga cargo del 100% del sueldo, ¿no, Tomate? Exactamente, que se haga cargo el 100% del sueldo, una obligatoriedad, quiero decir, ahí sí. Es obligatorio, sí. Se la dejé a chupete. Sí. A la hora de hacer efectiva la opción de compra. La opción de compra va a ser de $1.200.000. ¿Cuál es el punto? Que no están del todo de acuerdo en Peñarol respecto a este punto, pero vamos a ver cuál es la condición finalmente. Entiendo que en esta contraoferta Colo-Colo va a estimar que, por ejemplo, Peñarol adquiera un porcentaje de la carta del jugador con un número de partidos, un porcentaje de minutos jugados en Peñarol, pero todo eso tiene que ir detallado en esta contrapropuesta que todavía no ocurre, todavía no ha sido enviada, pero están muy atentos en Peñarol, entendiendo que es hoy día el plazo fatal para resolver, por un sí o por un no, la llegada de Bryan Cortés a Peñarol. Ahí estaba apuntando atentamente Pamela Juanita Cordero con la información que usted también siempre maneja, PJ, con lo que nos acaba de contar Cristian Alvarado. ¿Qué va a pasar con Bryan Cortés? Claro, lo que pasa es que hay que poner en contexto la salida de Cortés, porque él a nivel personal no anda bien, está desconectado de Colo-Colo, bajó su rendimiento, no pudo encajar nunca en este año de Jorge Almirón. Ahora, si usted habla de la salida de Cortés, lo da por ido, entonces. Es que ahí está el problema, como dice Tomate, que Colo-Colo necesita hacer cajas chicas, necesita recuperar dinero, porque Colo-Colo realmente no tiene nada de plata en este momento, es el grave problema que tiene. En las inferiores le piden... no sé, para el fútbol femenino, para el fútbol joven, le piden a la gerencia y le dicen, no hay plata para nada. Pero claro, mantienen a este plantel que vale 1,4 millones de dólares mensuales y hay jugadores que están en la banca, hay jugadores que son refuerzos, ganando 50 millones, 60 millones que están en la banca. Entonces, lo que hace la pérdida Colo-Colo con Cortés. Dice, no encajó este año, al menos este año con Almirón, lo pasamos, nos pagan el sueldo. Y eso a Colo-Colo hoy día, aunque parezca menor, 60 millones, de verdad que para Colo-Colo es oro hoy día, porque están tan malas las arcas que necesitan hacer eso. Ahora eso es complicado porque eso es lo que hablábamos recién con Cristian. Peñarol va a pagar 60 millones por... Bueno, en este momento sería el arquero titular de Peñarol, sí. Se lo llaman como titular. Lo llamó directamente Aguirre, porque lo quiere, lo adora, es como su fetiche, lo quiere tener ahí. Pero 60 millones va a pagar Peñarol. Claro, a ver, sí. Lo escuchamos, Tomate. Sí, les aporto un dato más, porque, a ver, existió algunas versiones que Colo-Colo ya realizó una contraoferta, y yo voy a detallar acá, información de ADN, que lo que Colo-Colo tiene, en este caso, a favor, para tratar de poder hacer esta operación, es básicamente que existe una oferta primaria y secundaria. Ese es el término que se está utilizando en Blanco y Negro. No ha existido una oferta, una contraoferta a raíz del ofrecimiento de Peñarol. De hecho, por el 100%, en rigor, el préstamo que quiero decir, el préstamo que tiene con opción de compra, pero el préstamo de aquí a diciembre tiene un costo, un valor. En un comienzo, en esta oferta primaria fue de $50.000. Después Colo-Colo envió una oferta secundaria pidiéndole a la gente de Peñarol que sean $100.000. Por eso ellos entienden que ya respondieron de cierta manera a esta propuesta, a tal punto que incluso en la oferta primaria la gente de Peñarol le decía a Colo-Colo, ¿sabes qué? Esos $50.000 te lo vamos a pagar en 2 cuotas, una de 30 y la siguiente en $20.000, algo que se mosqueó muchísimo a la gente de Blanco y Negro, no le gustó, le suben la puntería. Y bueno, ahora está el tema de hacerse cargo de cierta manera de la opción de compra dependiendo de la cantidad de partidos que pueda jugar. Y lo último, el bloque o el directorio está dividido. Por ejemplo, el bloque de Ruiz Tagle, el bloque Vial particularmente, no son de la idea de derechamente hacer un negocio, entendiendo que ellos
aseguran de cierta manera que es muy riesgoso, muy peligroso quedarse sin un arquero. A tal punto que dicen, bueno, si finalmente esto se concreta, se aprueba la salida de Bryan Cortés, ellos son de la idea de reforzar el equipo con un arquero, algo que, por ejemplo, el Club Social se niega. De hecho, la postura es muy clara. El Club Social dice, bueno, si se concreta la salida, los dos arqueros tienen que ser Fernando de Paul y Eduardo Villanueva, sobre todo porque ellos están en esta comisión del fútbol joven que le tienen que dar importancia para que puedan pegar el salto los jugadores que vienen desde abajo, desde las inferiores. Ya, con mucho detalle, con todo el detalle de la información, pero con la buena noticia que nos da Cristian Alvarado, al menos que los uruguayos hoy día pusieron plazo, que se acaba hoy día, porque si no, llevamos toda la semana hablando de Bryan Cortés también, Cristian Arco. ¿Eh? Toda la semana y si no ponen plazo podríamos estar seguramente hasta que se cierre el libre pase, digamos, como expiración. Tiene varias capas, ¿no? Lo que estamos conversando. Desde un punto de vista solamente de monetario, económico, uno podría decir que esa cifra no es una cifra alta, considerando la trayectoria que tiene Cortés. Estaba revisando ayer la estadística de Cortés. Cortés tiene 8 títulos en Colo-Colo. No es poco, y está en Colo-Colo desde el 2018 en adelante. Hace mucho rato que Colo-Colo no tenía un arquero que estuviera tanto tiempo. De ese periodo no fue titular el primer año y después en general fue titular hasta ahora. O sea, es titular durante campañas buenas, más o menos, malas. ¿Quién estaba ese primer año que llegó Cortés, si me refresca la memoria? Puede estar Orión. Orión era el titular. Pone Salas. Orión. Y venía, y esto a veces pasa medio colado, venía de ser campeón de la Copa Chile con Iquique. Sí, señor. Claro. Cortés fue arquero de la Copa Chile en ese campeonato y ya era seleccionado nacional atajando en Iquique. O sea, estamos hablando de un muy buen arquero. Que no está pasando por un buen momento, estamos hablando de un muy buen arquero. Pero hay un costo asociado a lo que decía Pame del sueldo. O sea, una cosa es lo que recibiría Colo-Colo y otra es el sueldo mensual, que es muy importante. ¿Podrá Peñarol pagarlo? No lo sé. A todas luces, lo que indica Tomate respecto a estas fórmulas de pago es para que se moleste cualquiera, digamos, ¿no? Me parece que la fórmula de pago de pagar $20.000 y todo, con un arquero que en rigor, sí, Chile va último en la eliminatoria. Por eso es tan importante la desvalorización de la selección chilena, porque también se desvalorizan los jugadores. Pero es un arquero de selección, ¿no? Es un arquero de otro nivel. Y yo le agrego 2 cosas más. Una, el jugador se quiere ir. O sea, ese es un elemento que no puede estar fuera de la discusión ni de la ecuación. El jugador se quiere ir. Y 2, yo no sé si acá, de una u otra manera, hay un patrimonio del club y todo, pero quedaron esquirlas de lo que pasó a comienzos de año, cuando se va, cuando él se quiere ir, cuando se va de Colo-Colo, la tesis Tigre Cruces, ¿no? Que se despide de Colo-Colo, se va de Colo-Colo, negocia con otro equipo y termina volviendo a Colo-Colo y además nunca recupera su nivel. Y ahí hay un punto para Cortés también, ¿no? Esta es la tercera oferta de Cortés. Sí, pues fue como volver con la polola cuando ya se habían dado un tiempo, ¿no es cierto? Pero además vuelve. Está bien. No, muy radical eso, cuidado, Pame. Además puede generar alguna esquila en la mesa de tenores, Pame, lo que tú acabas de decir. Pero fue una vuelta, pero a lo mejor sin encanto, ¿no es cierto? Porque claro. Pololearon, fue una linda época, lo vivido, ya está vivido y... Gracias. Ahora está todo bien. Sí. Pero me voy pero como que no, con otro sabor. Pame, sal de ahí. Ahora, momento, que revisamos también lo que dicen en Montevideo y estamos atentos a eso también con Cristian Alvarado y en el diario El País en Montevideo, Uruguay, con su estupendo suplemento deportivo Ovación, creo que aún se llama así. El titular de este minuto es: no hay respuesta, peligra el arribo de Bryan Cortés a Peñarol y encontraron chocado el auto del arquero. Esa es la información en este minuto en Uruguay. Leo Burgueño. Mala cosa. ¿Cómo se desenreda este lío de Bryan Cortés? A ver, estoy mirando los próximos partidos de Peñarol. Sí, facilito, ¿eh? Sí. Mañana contra Progreso por el campeonato. Bueno, ganamos. Miércoles contra Río Negro por la Copa Uruguay. Ya. Y el sábado, adivine qué. El clásico. El clásico contra Nacional. ¿Y después? Por campeonato internacional, torneo internacional, ¿qué viene? Sí, tiene torneo internacional, lo voy a buscar inmediatamente. Juega contra Racing. Así es. Contra Racing. Exacto, de Avellaneda. De hecho, el técnico lo quería para que jugara el clásico. Lo quería ya. Lo iba a probar, a ver si funcionaba, cómo andaba en los entrenamientos, iba de titular. Bueno, a lo que marcaba Leo, que decía de los partidos de la Liga Local, el martes 12, Peñarol Racing. Eso. Martes 12, Copa Libertadores, como tú. El clásico y mientras que la revancha es el día 19, Racing Peñarol. Ya, entonces, Tomate, para volver con usted, lo estamos esperando, esa conferencia de prensa. ¿Algún anticipo de lo que se pudiera hablar en esa conferencia de prensa a las 15 horas en horario aún de tenores, mi querido Tomate? ¿Qué tono? Sí, es que mira, a ver, es muy llamativa esta conferencia de prensa, porque está la situación, lo que le ocurrió a Bryan Cortés. Habitualmente cuando Colo-Colo entrena por la tarde,
y es día de conferencia de prensa, habitualmente no existe esa conferencia de prensa. Entonces ya es llamativo. Hay que ver si finalmente esto tiene que ver, por ejemplo, acaba de ingresar Jorge Almirón. Hace 10-15 minutos lo hizo el presidente Aníbal Mosa, también se encuentra el gerente deportivo José Daniel Morón, que también ingresó hace algunos minutos. Entonces, quizás también podemos interpretar que podría existir alguna conferencia para ya ratificar la situación de Bryan Cortés en cuanto a una posible salida del Estadio Monumental. Bueno, todo eso está pasando, aunque hoy día correspondía, por ejemplo, que hablara un jugador. Lo llamativo, y atención con esta información, el entrenamiento de hoy estaba contemplado para que fuera a las 10 de la mañana y fue modificado ayer por la tarde, bien tarde, y se trasladó de las 10 de la mañana a las 4 de la tarde. O sea, hay una modificación de cierta manera de último minuto, no tiene que ver con la situación de Bryan Cortés, no tiene que ver con la situación del accidente de Bryan Cortés, pero fue llamativo que prácticamente en las últimas horas, ya tarde-noche, fue modificado el horario de esta práctica, que en un comienzo era hoy a las 10 de la mañana, con atención de prensa, ya estaba prácticamente eso agendado, pero fue modificado. Se mantiene la conferencia de prensa para las 3 de la tarde, pero la práctica comienza a las 4. Esta mañana también supimos, Cristian Alvarado, de la presencia de Aníbal Mosa. Estuvo ahí Eduardo Figueroa, no quiso dialogar el presidente blanco y negro, pero fue invitado a la cuenta pública de la Dirección del Trabajo, ¿ah? Sí, sobre todo tiene que ver, me parece, Carlos Tenores, por esta muy buena relación. ¿Te acuerdas? Es el conflicto que tuvo el Sindicato de Futbolistas Profesionales, la NFP, donde a la larga el gran ganador de esa negociación fue el propio Aníbal Mosa. Lo estaban celebrando todos los clubes, en ese momento gozaba de un buen presente también Colo-Colo. Bueno, él termina de cierta manera respaldando, apoyando ese conflicto que tenía la NFP con el Sindicato de Futbolistas Profesionales. Entonces me parece que por eso termina también asistiendo, entendiendo la labor que ha tenido la importancia junto a Gamadiel García. Oiga, y esa reunión de directorio ayer, al margen del tema Cortés, ¿sacó otra noticia, algún otro titular? ¿Qué más se conversó allí? Por ejemplo, la situación de Salomón Rodríguez. Hay dos puntos importantes, porque claro, todas las miradas se llevaban la situación de Bryan Cortés, pero un punto importante que clarificó Aníbal Mosa fue la situación de Salomón Rodríguez, porque hace rato se viene especulando y señalando que él llegó porque Colo-Colo termina cancelando $2.400.000, algo que termina descartando el presidente y dice, derechamente nosotros adquirimos el 50% por $1.200.000. Nosotros podemos y tenemos esta opción de poder extender este porcentaje, pero dependiendo de los partidos. O sea, Colo-Colo desembolsó hasta el momento solamente $1.200.000 y no 2.400.000, como se decía bastante, ¿no? Y lo otro, lo bien llamativo, porque se le pregunta, Carlos Tenores, al presidente respecto a si existe alguna molestia, de cierta manera, con el técnico Jorge Almirón apuntando a los minutos sub-21. Colo-Colo está con mucha deuda en ese tema y él derechamente dice, es un tema que nos preocupa, que lo vamos a conversar con el técnico, incluso tira al baile derechamente al gerente deportivo. ¿Quién lo va a hacer? Va a ser José Daniel Morón, porque nosotros tenemos jugadores jóvenes que están capacitados derechamente para jugar y no entendemos y no tenemos por qué estar sufriendo con esos minutos. Entonces hay una molestia ya dirigencial respecto a este punto, a la demora a los minutos de los jugadores sub-21 que está teniendo Colo-Colo y sobre todo porque el fin de semana juega ante Huachipato. Y para ese partido podría presentar alguna novedad. Colo-Colo tiene bajas, recupera jugadores. A ver, en el caso de Tomás Alarcón me parece que todavía sigue, no está en condiciones de jugar, está a la baja todavía de Lucas Cepeda, por eso también hizo bastante ruido que no fuera considerado, por ejemplo, Francisco Marchán, entendiendo una baja y un número puesto como Lucas Cepeda. Todavía le queda una fecha de castigo, de sanción al jugador de Colo-Colo tras la expulsión ante Universidad de Chile. Entonces, seguramente esta práctica, en horas de la tarde, a las 4 comienza, ya va a presentar seguramente luces el técnico de Colo-Colo apuntando a una probable formación, mañana también. Lo otro, a esta hora, porque caen algunas gotitas acá en la comuna de Macul, cuando siguen ingresando algunos jugadores y protagonistas para la práctica, la cancha central del Estadio Monumental está cubierta, luce en muy buenas condiciones, pero la gerencia de operaciones estimó que era necesaria cubrir completamente el terreno de juego a raíz de este anuncio de precipitaciones y particularmente el día de mañana, que apuntan que seguramente va a llover durante todo el día. La cancha está cubierta y Colo-Colo tendrá que seguir trabajando en las canchas de los entrenamientos. Por último, Tomate,
Tomate, muy cortito. No sé si ya lo dijo, lo reitera o me lo ratifica. ¿Quiénes van a estar en esa conferencia pactada para las 3 de la tarde? Bueno, todavía estamos a la espera. La ratificación, vamos a ver si finalmente es un jugador, como venía ocurriendo, que era la promesa, obviamente, para hoy, porque mañana lo va a hacer el técnico Jorge Almirón, o si tiene que ver, de cierta manera, en las horas que han avanzado, ya finalmente ratificar la salida de Bryan Cortés. Porque lo concreto, lo que existe en estos momentos es que acaba de ingresar Aníbal Mosa y también está el gerente deportivo José Daniel Morón. Ya, nos vamos a quedar muy atentos entonces. Como tan atento está el detalle de los minutos juveniles, nuestro tenor táctico, Leo Burgueño. 921 minutos ha cumplido Colo-Colo hasta el momento, debe 969, es decir, 75 minutos de aquí al final por partido. Hay que recordar que los 2005 le cumplen el doble de minutos. Pero si uno desglosa esos 921, son 504 por jugadores seleccionados. O sea, más del doble están cubiertos por selecciones juveniles. ¿Y usted, PJ, quería apuntar algo cortito que ya tenemos entrevistado? Claro que si la práctica de hoy, que es en la tarde, eso se llamó hoy día esa práctica, se cambiaron los planes por algo que pasó. No hay planificación en eso. ¿Planificación o fue de repente que apareció práctica en la tarde para evitar la mañana? Maximiza el rendimiento de tu automóvil con Motul. Conoce su gama de lubricantes para automóviles que entregan potencia y protección excepcional para tu motor. Hazle siempre caso a Leo Burgueño. Elige Motul. Bueno, recordemos que hoy la Conmebol realizó el sorteo para la Liga de las Naciones clasificatoria al Mundial de Brasil femenino del año 2027. Recordemos, las dos primeras selecciones van directo al Mundial, tercera y cuarta van a jugar repechaje intercontinental. Los dos primeros partidos de Chile, 24 de octubre frente a Venezuela en condición de visita, el 28 también del mes de octubre, local ante Bolivia. Disfruta esta temporada en Sodimac, visítalos y encuentra los productos que buscas y los proyectos que necesitas para calefaccionar tu hogar. Todo eso y mucho más en la app Sodimac y en sodimac.cl. Amistosos internacionales hoy, los campos deportivos del Mónaco deben ser lindos. El Mónaco le ganó por 3-1 al Torino. Jugó en el Torino Guillermo Maripán. Mientras tanto que en Seúl, Barcelona 7, la selección de Seúl 3. Y el Arsenal, aquí está la camiseta hoy, amistoso en Hong Kong. Tempranito, El clásico del norte de Londres. Hoy se fue a Hong Kong, partido amistoso internacional. Por eso la muestra hoy nuestro querido editor de camisetas, nuestro buen amigo David Marambio. Aquí están. Las camisetas en todo caso no son made in Hong Kong, ¿no? No, señor, son originales. De tienda Tifosi, como siempre, del Internacional. David Marambio hoy, Arsenal 0, Tottenham 1. Mira, ese jugador tiene experiencia, pero por supuesto estuvo en Qatar, jugó con Cafú, vio al campeón del mundo en su única derrota y todo porque apostó en Polla Experto. Apostó por nuevas experiencias y salió como un campeón con su premio. Rancagua. El saludo para nuestros amigos en el 103.7, la frecuencia de ADN en la histórica ciudad. Un tema de interés no solamente para el rancagüino, no solamente para el hincha O'Higgins, sino que para el futbolero en general, porque estamos hablando de un club, de una institución con 70 años de historia, que es parte de la historia, de la gran historia, de la historia linda del fútbol chileno. Y por eso le agradecemos, está conectado también para nuestras plataformas en streaming, para que usted lo vea. Le agradecemos su tiempo y su disposición para el diálogo con los tenores de ADN. A uno de los directores, parte también de la propiedad de O'Higgins de Rancagua, a los nuevos propietarios, un nuevo ciclo para el club que administrará durante tanto tiempo la familia Abumor. Bienvenido, muchas gracias por su tiempo, Matías Ahumada, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos a todos, un saludo a todos los tenores ahí en la mesa. Y nuestra soprano también, que está Pamela Juanita Cordero, hoy día acompañándonos. Saliendo recién lo encontramos, Matías, de una presentación de jugadores, de futbolistas, ¿por qué no nos cuenta de eso? Correcto, nos faltaba hacer la presentación oficial, pese a que ya jugaron los refuerzos, por suerte, y uno de ellos ya marcó un gol, y nos tocaba hoy hacer la presentación oficial a nuestros hinchas formalmente. Hola, Matías, he escuchado la entrevista que diste en Rancagua y en diferentes medios escritos, ¿no? Y lo primero es preguntarte cómo vas a manejar el club, porque me parece que tú vas a hacer la cara visible en Chile, ¿no? Te vas a instalar acá, pero ¿cómo vas a manejar el club? ¿Tú le vas a dar una mirada comercial o futbolística? Y más al hueso, vas a seguir con el sistema que es traer jugadores, moverlos por los mismos clubes donde está como representante Bragarnik, uno de los dueños también, o vas a apuntar a las cadetes de O'Higgins, que en realidad tienen muy buen trabajo ahí? Entonces, ¿por dónde te vas a ir? Bueno, de partida no voy a ir a ningún lado, al contrario, vengo a quedarme. Estoy súper contento y estamos súper contentos los compradores de haber adquirido O'Higgins y el proyecto que hemos delineado. Y nosotros, el club que soñamos, al que aspiramos y al que intentaremos implementar, es un club competitivo,
un club que sea el principal formador de Chile, el mejor vendedor de Chile. Queremos ser el gran retador de los clubes grandes de Santiago. Queremos venir a competir y a incomodar mucho en ese aspecto deportivo. Y queremos un club cercano al hincha y cercano al socio, donde todos los miembros de la comunidad celeste, que yo le llamo así a todos los miembros de la comunidad celeste, que desde el primer delantero hasta el último tilero, hasta el guardia de seguridad, al que es vecino de Rancagua, al que es vecino de Requinoa, a todas estas regiones en general, a que se sienta parte de este club, a que sienta que pertenezca, que sienta que este es el orgullo regional y que se sientan orgullosos de llevar la insignia de O'Higgins en esta nueva etapa de su historia. Déjame repetir, porque cuando llegué se instalaron ciertos rumores de que estaba en planes cambiar algo del ADN de O'Higgins, de la historia de O'Higgins, de su emblema, de sus colores, y para nada, todo lo contrario. Nosotros lo que queremos es partir de lo que O'Higgins es hoy y potenciarlo para ampliar el horizonte con lo que podemos soñar. Y con esas dos líneas que te marqué, que es competir deportivamente hasta el máximo nivel, ser el gran retador, formando juveniles, siendo un gran vendedor, y queremos un club cercano al socio, donde el hincha sea parte de la vida del club. Matías, si hoy uno repasa las planillas, ¿no?, de cada uno de los equipos, estamos justamente recién hablando del tema de los sub-21, por el tema Colo-Colo, ¿no? O'Higgins es el equipo que más sub-21 ha utilizado, ¿sí? En total son 10 en el campeonato nacional. Hablas de, o sea, tu idea es ser un club formador y vendedor. Ahora, no necesariamente van de la mano las dos cosas. No necesariamente obviamente que no todos los jugadores que se producen se terminan vendiendo. ¿Cómo se puede acomodar esa idea? Yo creo que sí van de la mano. Porque uno, cuando es club formador, forma para que los jugadores lleguen al primer equipo y para que puedan vivir de esto, que es el sueño de todo jugador que se calza unos botines desde que es niño, quiere llegar a primera división, quiere hacer un gol en el estadio, quiere besarse el escudo y si Dios quiere que le vaya bien, y eventualmente llegar a la selección nacional, salir a jugar al fútbol internacional, jugar copas, llegar a Europa. Es con lo que uno sueña. Con lo cual van de la mano. Para que todo eso suceda hay que poder comercializar los jugadores del formativo. Naturalmente, ojalá algún día pase que formemos un jugador aquí mismo que sea de Rancagua y se quede 15 años y sea nuestro emblema principal. Pero la realidad es que probablemente eso no suceda. Entonces, yo creo que sí van de la mano la idea de ser un club vendedor y un club formador. Matías, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿no? Primero saludarte. Fíjate que el día que se conoció la noticia y se dio la noticia de manera casual, me tocó encontrarme en cancha con un representante, un representante de futbolistas, ¿no? Y era otro partido, no tenía nada que ver con O'Higgins, pero él me comentaba que es la visión que hay de mucha gente, entre ellos los representantes, por eso lo mencionó él, de que al estar Christian Bragarnik dentro de la propiedad, los jugadores pasarían, o los que llegarían estarían en una mayoría altísima de su agencia, digamos, o representados o manejados por Bragarnik. ¿Eso va a ocurrir de esa manera, considerando que además participa en la propiedad del club? Ese es un temor que mucha gente ve, representantes también, respecto a la libertad de poder contratar jugadores que tengan de otra gente o de otra cadena de representación. Bueno, de partida, algo que ya he instaurado como política y que, bueno, voy advirtiendo, yo no hago declaraciones ni afirmaciones sobre cosas que alguien dijo o no dijo, pudo haber dicho. En este caso tú me dices, no, hay representantes que sienten el temor que han dicho. A mí no me consta y yo no debería afirmar sobre eso. Si tú me dices, yo tengo el temor, yo siento esto, o llegó este mensaje a un hincha, no sé, Juan Pablo Castillo dice esto y él hace esa pregunta, yo la contesto, no tengo problema. Por eso no me puedo referir a supuestas versiones de cosas que alguien dijo o no dijo. Claro, te la cambio la pregunta, Matías. No, pero hecha esa aclaración. Sí, yo te la puedo cambiar, te la digo que yo tengo el mismo recelo. Yo también, listo, ya son dos. Me sumo. Bien, perfecto, estamos todos en la misma página entonces. Sí, no en el mismo libro. Ok, pero para ir al fondo de lo que yo entendí que fue tu pregunta, primero no debería haber ningún temor de ningún tipo, esa palabra no entra en lo que es nuestro proyecto institucional y deportivo, y en general ese tipo de
especulaciones, de rumores, suele venir de gente que no pertenece a la familia del fútbol, o porque no conoce, o porque no entiende, o porque no ha tenido la oportunidad de estar adentro. Uno, cuando está en un club de fútbol profesional, necesita, quiere, empuja y le apasiona ganar e ir lo más alto posible. Y para poder ganar necesitas tener los mejores jugadores, y si no tienes, no consigues los mejores jugadores porque, por ejemplo, no sé, no te da la billetera, no te dan las relaciones personales, etcétera, tratas de tener los jugadores que tengan el potencial de que tú puedas llevarlos a su máximo nivel. Tratas de tener el mejor cuerpo técnico posible, tratas de tener el mejor utilero posible, de que el kinesiólogo sea una persona apasionada por la kinesiología, que la persona que tienes atendiendo a los socios sea un apasionado absoluto para mejorar cada vez más la experiencia de socios, seamos cada vez más, para que el apoyo del equipo sea cada vez mayor, porque todo eso inicia ciclos virtuosos que llevan a que el equipo gane y compita. Como ese es el objetivo principal, y eso es lo que unifica a toda la comunidad de un club de fútbol profesional, eso hace que sea por sentido común que no vas a ir con los jugadores de un solo representante, porque no tiene sentido, independientemente de quién sea el dueño. Además, si el representante, quien sea, es dueño de un club, lo que quiere es que el club gane. Y salvo que tenga a todos los jugadores del fútbol internacional, es muy difícil que él tenga a todos los mejores. Entonces vas a traer a los mejores igual, pensando en el club. Porque lo que tú quieres es que el club le vaya bien. Sí. Matías, ya que estamos en esta parte de la conversación y conociéndolo a través de este diálogo con los tenores, ¿cuántos se informaron ustedes de lo que está ocurriendo en el Congreso, en nuestro Parlamento, a propósito de la discusión sobre la nueva ley de sociedades anónimas deportivas, donde precisamente se trata de corregir eso de que los representantes estén en la propiedad de los clubes, y ustedes acaban de entrar a la propiedad de uno de ellos, a través de Cristian Bragarnik, que tiene un porcentaje de la propiedad? Me han hecho preguntas de este estilo o similares varias veces, y para mí es difícil responder sobre hipotéticos, sobre qué pasaría, sí, pero entiendo que esta pregunta es un poco más concreta, y te felicito por la pregunta, porque está mejor realizada, que es ¿cuánto te has interiorizado acerca del proceso? Mira, lo que nosotros queremos es sumar a la familia del fútbol nacional, con lo cual en cualquier proceso que involucre la reglamentación del fútbol profesional queremos ser parte y queremos estar, y ojalá poder prestar nuestra visión y la trayectoria de mis socios y la mía personal, para que el fútbol mejore y crezca y hagamos un fútbol que sea cercano al hincha, y que todos quieran ir al estadio y todos quieran sintonizar la televisión aquí en Chile o afuera para ver el fútbol chileno. Con lo cual, bienvenido el debate, bienvenido participar. Ojalá, y esta es una expresión de deseo, que quien sea o quienes sean que hagan las reglamentaciones y las normas, el marco normativo que reglamente al fútbol profesional chileno, sea gente que entienda de fútbol profesional y que incorpore a los clubes a la discusión. Ha pasado, no sé si en Chile, pero seguramente en otros países, que se hacen normas y reglas sin saber mucho acerca del fútbol profesional, y se establecen imposiciones que no tienen sentido. Y a lo mejor sobre ligas que son estructuralmente deficitarias se ponen imposiciones que no tienen ningún sentido. Pero entonces, perdón, Matías, ¿te parece lógico? Lo mismo, ¿Te parece participemos todos de la discusión? ¿Te parece lógico que un representante sea dueño de un club? Sí, naturalmente. Mira, el otro día lo hablé, no recuerdo si fue acá me puede ayudar Paul, si fue con el Mercurio o con la tercera, que el periodista no estaba muy familiarizado con el fútbol, y yo le explicaba, quizás en un estilo un poco didáctico que tengo, que da igual para el caso si quien compra el club hizo como su trabajo profesional vendiendo cemento, o juntó el dinero para comprar un club como representante, porque cuando tú te haces dueño de un club, quieres lo mejor para el club, y los incentivos, los intereses se alinean solos. Ahora, en el caso nuestro, contar con Cristian Bragarnik dentro de nuestras filas es un plus absoluto. Es probablemente el mejor de la industria en mi caso personal yo tengo, pero de este lado del Atlántico seguro, tiene 20 años de trayectoria, ha armado equipos para
clasificar a copas internacionales, para ascender, tiene relaciones personales con clubes de todo el mundo, con los cuerpos técnicos de todo el mundo, que él representa o que no, con jugadores de la más alta jerarquía, con formadores, con academias, con scouts. Es un plus absoluto en el caso de O'Higgins. No sé cómo será en el caso de otros porque no me compete a mí decirlo, pero en el caso nuestro, contar con Cristian es una bendición absoluta. Para ponerte un ejemplo, mientras estábamos esperando que me dieran el pase al aire, yo estaba hablando con un jugador que tope de gama en el fútbol brasileño, que tengo relación personal con él, y le decía, no voy a decir el nombre, pero oye, amigo, termina el contrato y te vienes para acá. Termina el contrato y te vienes para acá, me tienes que apoyar en nuestro nuevo proyecto. Naturalmente que ese jugador gana un dinero que no se paga en el fútbol chileno, pero quizás por esa relación personal algún día alguien así podría llegar a venir, por esa relación personal, por esa relación que uno tiene, por haber venido de la industria del fútbol. Entonces, por eso cuando hablo de ese plus, hablo de la red de relaciones que tiene gente como Cristian. Sí, pero la red, Matías. Matías, en la industria. Matías, la Dime. red de relaciones, en el tema de representantes, o sea, estás de los dos lados del mostrador, claramente. O sea, yo también puedo tener una red de contactos y llamar mañana al entrenador del Inter, pero no hay ningún problema en eso de producir la nota. Pero sí hay estar de dos lados del mostrador, o sea, del mismo lado del mostrador, teniendo dos actividades, es más complicado. Yo creo que conceptualmente lo estás enmarcando mal. A lo mejor... o por ahí... A lo mejor me meto en terreno donde no sé cuál es tu experiencia, tu trayectoria, pero saliendo de los nombres personales, no hay dos lados del mostrador en esto. El incentivo de todo club es traer los mejores jugadores posibles y el incentivo del representante es conseguir el mejor contrato posible para sus jugadores. Nada más. Y se alinean súper rápido. De hecho, cuando uno encuentra buenos representantes, que sean gente decente, se entiende súper fácil, porque el jugador quiere jugar, el jugador quiere progresar, el club quiere que el jugador juegue, el club quiere que el jugador progrese en su carrera. Y es súper fácil cuando tú te encuentras con alguien que entienda este idioma, es súper fácil porque los incentivos están todos alineados, todos queremos lo mismo en el fondo. Claro, pero por ejemplo, en las inferiores, si tienes a 20 cadetes que están cerca de subir al primer equipo y hay 5 que no sean de Bragarnik, ¿tú los vas a subir con tranquilidad al primer equipo? ¿O va a ejercer una constante presión sobre los papás, sobre el representante anterior o algo para que él pueda ser parte de Bragarnik? Esas son, si en el fondo lo que tú estás haciendo y lo que hace el grupo que compró Higgins contigo no tiene ilegalidad. Si lo que nosotros estamos hablando es que es un accionar comercial dentro del fútbol que en el fondo, en el tiempo va mermando los cimientos de los clubes. Y así ha sido demostrado en clubes, por ejemplo, como La Calera, que de a poco le han ido cambiando, le van quitando como el alma a los clubes. Y eso tiene que ver con esta visión que es comercial, y luego si cae a lo futbolístico, increíble. Pero generalmente es así. Por eso te pregunto, te pongo ese ejemplo, lo que puede ser en las divisiones inferiores. La pregunta es si los cadetes del fútbol joven de O'Higgins tienen obligación de... Si frente a eso, ¿cómo vas a actuar tú? Sí. ¿Cuáles van a ser las formas en que se va a decidir algo? ¿Si va a ser comercial o va a ser futbolístico? Yo tengo puesta, y mis socios también, y todas las personas aquí en el club, tenemos puesta la camiseta de O'Higgins 100%. De hecho, tengo la insignia en este momento puesta. Y en ese sentido uno va a hacer lo mejor para el club. No me importa en lo más absoluto quién representa al jugador. Si yo lo que quiero es que el jugador se desarrolle, que crezca, que debuta con la primera del club y que sea ídolo. Pero es que estas preguntas se contestan solas, porque ¿quién va a ir en detrimento? Suponte tú dices, no, que lo comercial, que lo frío. ¿Quién va a ir en detrimento de su propia inversión? Si nosotros ganamos cada vez que O'Higgins gana, cada vez que O'Higgins suma puntos, cada vez que un hincha viene a ver el partido, nosotros ganamos. Ese es nuestro objetivo. Entonces no tiene mucho sentido lo que se especula. Por eso yo digo, a lo mejor, no conocen tanto la industria y tengo paciencia en ese sentido para explicarlo de vuelta, pero para decirlo tajantemente, de ninguna manera, no nos importa en absoluto quién representa al chico mientras lo represente bien y tenga el interés principal el bienestar del chico.
porque nosotros como club somos un club formador y queremos que el chico crezca y se desarrolle, porque es un representante de O'Higgins, desde que entra al Monasterio Celeste hasta que se va, hasta que un día es transferido, no sé, al Real Madrid. Matías, lo que ocurre acá, aquí ha ocurrido el fenómeno del fútbol chileno en los últimos años respecto a que aquí ha llegado varias veces Cristóbal Colón, que viene a descubrir todo y que todo es nuevo y que nosotros finalmente como fútbol chileno no sabemos nada y nos vienen a enseñar y después el club se cierra, como te decía recién Pame, el club se cierra, no tiene alma, nadie responde y nadie dice nada. Acá el ejemplo es claro y la pregunta va respecto a lo que usted dice de que el equipo tiene que competir y que lo importante es que gane O'Higgins. Pero acá ha habido ejemplos donde el hincha dice, le va a pasar a O'Higgins lo de La Calera, que viene un Brian Fernández, la rompe y lo sacan en 6 meses, o lo que pasó también con Arias, que la rompe y a los 6 meses también se va del equipo, y en la segunda rueda el equipo se cae, llega octavo, y en la primera rueda fue primero, pero las figuras se fueron y el equipo quedó sin nada. Eso no va a pasar en O'Higgins, porque esa también es preocupación del hincha, que nos escribe a través del WhatsApp de ADN. Mira, a lo mejor hay un cierto desconocimiento. De primera yo no puedo hablar de lo que va a pasar porque un día, no sé, traes un jugador, como tú dices, la rompe, viene una oferta muy importante para el jugador y para el club y tiene que tomar la determinación que tomaría cualquier club. Y no sé si han hablado, tienen cercanía con los jugadores, pero cuando llegan ofertas que para ellos son un cambio de carrera, el jugador mismo viene, se te acerca, entra a la oficina y te dice, por favor, es muy importante para mí. Y como club, ¿qué le vas a decir? No, tú no vas. Y ahora te tienes que quedar 6 meses. Y no solo te vas a quedar 6 meses, sino te tienes que rendir al máximo a un jugador que en realidad dice, la verdad, esta oportunidad era para mí y no la aceptaron. Con lo cual vas a pedirle a una persona que le acabas de decir que no, algo que él quería, que tenía que actuar de otra forma, pidiéndole un compromiso que tú no supiste respetar. Y después hay que entender dónde estamos. ¿Dónde estamos? Estamos en la Liga Chilena, que la Liga Chilena tiene restricciones naturales, como toda liga. Le pasa a Argentina, le pasa a Uruguay, le pasa a Brasil. Mientras más arriba estás en la cadena del fútbol, más fácil es retener jugadores. Mientras más atrás estás en la cola, más difícil es retenerlos. Muchas veces traes muy buenos jugadores y los traes diciéndole, mira, ven, haz 10 goles y yo te aseguro que si llega una oferta, la aceptamos. Porque es el compromiso que acepta, es un compromiso del club, es un compromiso personal. Por eso es que sucede, independientemente del club, de lo que sea, y le pasa a todos los clubes. Pasa en la Liga Argentina, pasa en la Liga Brasileña, pasa en la Liga Uruguaya, pasa en Colombia. Tiene que ver con una cuestión económica, estructural, internacional. Yo te aseguro que estos desafíos le pasan a O'Higgins, le pasan a Independiente de Argentina, le pasan a Fluminense de Brasil, y a su manera le pasan también al Benfica, porque a veces el Benfica lleva, no sé, a Enzo Fernández y a los 6 meses lo tuvo que vender porque llegó una oferta que era imposible retenerlo por el club, por el jugador, pero esto viene de conocer el fútbol profesional. Por eso insisto que estas preguntas un poco, cuando vas conociendo los jugadores, los cuerpos técnicos, los clubes y lo que es la dinámica diaria de los clubes, se contestan un poco solas. Sí, los conocemos, lo que pasa es que acá los desbancan los clubes después. Sí, bueno, ¿cuál es el papel, digamos, más allá del inversor que va a tener el señor Hank dentro de la dinámica, digamos, de O'Higgins de Rancagua? Jorge Alberto es accionista, dentro de los 4 accionistas, y para mí es una pata fundamental porque sé lo que es su persona y su compromiso y su pasión con el fútbol. Y cuando armamos este equipo dijimos, bueno, tenemos de un lado a Matías, que va a estar operando todos los días en el monasterio, y por eso pedí el control sobre todas las áreas, y así fue la forma que quisimos estructurar el grupo de trabajo. Cristian, con sus 20 años de trayectoria y todas sus redes personales y redes comerciales que vienen muy a favor, es un gran plus para el club. Jorge Alberto nos puede aportar muchísimo con el club mexicano, porque ellos tienen una gran expertise en tratar de ser disruptivos comercialmente en el acercamiento al hincha, en el acercamiento al socio. Naturalmente, uno va y de consejo ve cómo lo hicieron, se acerca a las estructuras profesionales del fútbol mexicano, que tiene otra billetera que el fútbol chileno, y la adaptas. Dices, mira, yo tengo una comunidad celeste que tiene estas características, la gente tiene estas prácticas, se comporta de esta y otra manera, tiene estos otros intereses. ¿Qué han hecho ustedes? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo tienes tú el organigrama de tu club?
préstame a tu gerente comercial, que se junte con el mío, que hagan un debate de ideas. En ese sentido hay un enorme, como que se llama, bueno, en programación creo que se llama el backend, que hay una enorme red donde nos podemos apoyar para tratar de hacer crecer a O'Higgins. Ese es el rol donde yo veo que Jorge Alberto más nos puede ayudar. Y después él tiene mucha experiencia. Y tiene una experiencia en el trato humano, de los recursos humanos. Jorge Alberto es una persona súper cercana y personalmente es una persona donde habitualmente es bueno pedirle consejos en ese aspecto, acerca de la motivación, de cómo se conforman grupos humanos. El otro accionista es un señor Reina, ¿no? Correcto. Jorge Fabián Reina, el Colo, para los que somos amigos. Jorge, el Colo, fue dirigente de Gimnasia La Plata, hace muchos años viene estando muy cerca del fútbol profesional. En Argentina él es dueño de Rapicuotas. Él algún día les contará su historia, que es muy linda, es una historia de progreso individual muy, muy linda. Es un obsesivo, un apasionado de la gestión, de armar grupos de trabajo y tiene una historia de éxito personal muy linda. Fíjate que comienza como ex jugador de fútbol y termina siendo una de las principales empresas en su rubro, líder absoluto, diría yo, en su segmento, y está presente en más o menos 25 o 26 de los 30 clubes de primera división del fútbol argentino, además de otros de la Nacional de Argentina. Entonces, desde el punto de vista comercial, la experiencia del Colo es buenísima, es otro gran plus. El otro día estuvimos hablando como 40 minutos de intercambiando ideas, haciendo brainstorming acerca de, bueno, cómo potenciamos el área comercial. Y eso es un acceso que mucha gente, otros clubes no tienen, sinceramente no lo tienen, no tienen el acceso a decirle a alguien, bueno, cuando tú armaste esto, cuando tú fuiste a ver a Racing, cuando fuiste a ver a Independiente, cuando fuiste a Arsenal, cuando fuiste a todos estos clubes, ¿cómo lo pensaste? ¿Qué obstáculos tuviste? ¿Qué aprendizaje tienes? Y todo eso es capitalizable a favor de O'Higgins. Ahora, con todo lo que nos contaste de cada uno de ustedes, más lo que contaste de vos, si no ganan el torneo por 10 puntos, hasta es un fracaso, ¿eh? Que si no ganan el torneo por 10 puntos, con toda la experiencia que hablaste de vos mismo, de todos los otros socios, si no ganan por 10 puntos, es casi un fracaso, te diría. Bueno, los que somos del fútbol sabemos que la palabra fracaso generalmente no es muy aceptada, porque es reduccionista. Entonces, todo esto es la infraestructura que traemos con nosotros para hacer que O'Higgins crezca. Después, esto es fútbol y por eso nos apasiona tanto. La pelota entra o no entra. La verdad que uno a veces hace todo bien, como puede pasar en los partidos, lo mismo el lunes, lo mismo el domingo, uno hace todo bien y suceden cosas, que el referee, que la lluvia, que lo que sea, que el viento, y la pelota no entra, ¿no? Entonces, sobre todo en la parte administrativa, en los clubes de fútbol profesional, o sea, de la línea de cal para afuera, como se dice en la expresión, uno se concentra sobre todo en los procesos y mejora procesos y trabaja en cómo se trabaja y en el desarrollo, y después los resultados deportivos se pueden dar o no. ¿Matías? Dime. Sí, en rigor, Bragarnik tiene el 30%, ¿cierto? Reina el 30%, Hanke el 30% y tú tienes el 10%. ¿Puedes contar en cuánto compraron O'Higgins? ¿En cuántos millones de dólares? ¿Cuál es la cifra? Para poder transparentar, por supuesto, ustedes están ingresando al fútbol chileno. Aquí lo que más buscamos es la transparencia de los clubes para que cuenten cuánto invierten y cómo se mueven. Entiendo la pregunta y es verdad que la transparencia es uno de nuestros pilares, pero nosotros queríamos comunicarle al hincha y al socio quiénes eran los accionistas y qué rol iba a tener cada uno, que es lo que estamos haciendo, pero cuando entramos en los detalles hay temas legales de confidencialidad de los acuerdos de compraventa y hay hasta un tema personal de que yo no me quiero meter en las finanzas personales de los vendedores, de la familia Humor, que han tenido la máxima disposición de poner la insignia adelante y priorizar sobre todo el interés del club y también de mis socios, de los accionistas. Por eso es que no he contestado ni voy a contestar el número exacto de la compraventa, de cómo se dio, ni los porcentajes, porque
tengo que ser riguroso y pensar en el club y respetar todos los procesos y los reglamentos y las cláusulas de confidencialidad que tenemos. Matías, en esa compra está incluida la sede de Calle Hueras, está incluido el Monasterio Celeste y un porcentaje para futuras ventas de futbolistas que todavía estaría en propiedad de la familia Bumoro, ¿no? La compra incluye la Sociedad Anónima Deportiva Profesional, o sea, la persona jurídica O'Higgins SADP, que es la titular de la licencia para competir en ANFP, y efectivamente el Monasterio Celeste. Y así lo armamos y así lo que queríamos, y en eso coincidimos absolutamente con los vendedores, porque creíamos que era la estructura necesaria que necesita O'Higgins para crecer y para funcionar. Hay clubes que vinieron como ustedes con inversiones extranjeras y las series menores las hicieron pedazo. Ahí hay un ejemplo como el de La Calera, que después tienen que salir a buscar un sub-21 en otros clubes. ¿Cuál es el diagnóstico de ustedes de una cantera rica siempre, de una región rica en futbolistas, en talento? ¿Van a invertir en el fútbol joven de O'Higgins y en qué situación la encontraron? Nuestro diagnóstico es muy bueno, es uno de los corazones del proyecto deportivo, es una de las razones por las cuales queríamos O'Higgins. Nosotros no es que dijimos, bueno, busquemos dónde invertir en fútbol chileno, veamos qué hay en venta. No. Aparece la oportunidad de O'Higgins y dijimos, bueno, si es O'Higgins y se arma de esta forma y viene con el Monasterio, estamos. Y lo armamos y avanzamos y lo hicimos de toda la forma que lo hicimos. Porque el Monasterio era parte central del proyecto, porque el fútbol formativo es parte central del proyecto. Lo que yo he descubierto acá es, en todas las áreas del club, gente muy comprometida con la camiseta puesta que quiere hacer crecer al club. Y eso incluye el fútbol formativo. Y tengo que felicitar el trabajo que se viene haciendo y el trabajo que seguramente seguiremos realizando. Porque si tú ves, O'Higgins hoy ya es un nombre importante en la formación del fútbol de Chile. Porque ves los convocados que tienen el sub-20, los convocados que tienen otras categorías, porque ves cómo se trabaja, porque cuando vas y haces preguntas acerca de las cosas que son, si quieres, extradeportivas, que tienen que ver con el alto rendimiento, que tienen que ver con la nutrición, con la psicología, con la asistencia social, con todos esos aspectos que tienen que ver netamente con la formación de la persona, del jugador, y se piensa y se ha contemplado y hay una persona que intenta todos los días mejorarlo. Entonces el diagnóstico es muy bueno. La idea naturalmente es potenciarlo y es poder potenciarlo con la comercialización, si tú quieres, porque eventualmente hay que vender para poder sostener toda la estructura de todo lo que se invierte. Entonces, ustedes van a invertir, ya estamos invirtiendo. Matías. Con la compra misma y con el flujo que uno tiene que poner todos los meses para que el club funcione, está invirtiendo. Matías, ¿cuál es el origen de los fondos con los que compraron O'Higgins? Bueno, son los ingresos que cada uno tuvo como empresario deportivo. Ese es en mi caso, en el caso de Cristian, en el caso de Jorge Alberto, en el caso de Jorge Fabián, del Colo. Efectivamente, de dónde salieron los dineros son temas de confidencialidad, temas de las finanzas personales de ellos, pero... O sea, de nuestra actividad como empresarios deportivos, que como verás, son 4 casos exitosos. Naturalmente yo tengo que confesar, no tengo el volumen de billetera que tienen mis socios, pero somos 4 personas exitosas en fútbol y de ahí pudimos generar los fondos que nos llevaron a comprar el club. Su padre fue directivo de Boca Juniors en la época de Claudio Borghi, entiendo, como técnico. ¿Lo pudo conocer? ¿Tuvo alguna relación con él? Él también fue futbolista de O'Higgins de Rancagua. ¿Con el Vichy? Sí. Vichy tengo una relación muy linda. Tengo pendientes de llamarlo. Yo lo quiero muchísimo. Hace un tiempo ya que no hablo con él. Y en efecto, en aquella época el Vichy fue técnico de Boca. Y la relación era cercana. Es más, esta es una anécdota personal. En algún momento me cogió mucho cariño. Él sentía que yo era talismán y me pedía que lo acompañara a los partidos. Y con el Vichy aprendí muchísimo. Sobre todo de eso que es la gran fortaleza de Claudio, que es una persona que tiene una trayectoria increíble. Estamos hablando de un jugador tope de gama para la selección argentina, incluso estamos hablando de otras ligas. Y que aún así, con todo lo que es él en Argentina, todo lo que es él en Chile, es una persona que tú te acercas y le haces preguntas de fútbol y te contesta y es súper agradable estar con él y te llevas mucha experiencia, mucho aprendizaje.
nada, tengo una muy buena relación y tengo pendiente llamarlo, ir a visitarlo y sentarme a charlar con él, que es algo que yo siempre disfruté mucho. Decía Gonzalo Silei que está en la propiedad de Audax Italiano a comienzo de temporada, que quieren ser el cuarto grande del fútbol chileno. O'Higgins con esta inversión, ¿va por eso también, Matías? Naturalmente. De todas maneras. ¿Qué encontraron en O'Higgins de Rancagua que les interesó invertir ahí? El monasterio, la posición en el fútbol formativo, la comunidad celeste, el hecho de ser el club, el capo provincia, básicamente. Yo en su momento no lo tenía puesto en esas palabras, pero que es como decir el grande del interior. Si sale de Santiago, el más grande es O'Higgins, y O'Higgins tiene que ser naturalmente el retador de ese tercer lugar, de ese segundo lugar, de ese primer lugar, si quieres. O'Higgins tiene que estar en esa discusión naturalmente, y eso es muy atractivo. Hay toda una ciudad que está pendiente de este club, que se siente identificada con este club y que nosotros queremos que se identifique cada vez más y que se sienta parte. Por eso mi mensaje, yo hablo con ustedes porque, bueno, ustedes solicitaron la entrevista y se armó, etcétera, pero lo que más me interesa, la verdad, y tengo que ser brutalmente honesto, es comunicarme con la comunidad celeste, que es con la comunidad de Rancagua, de la sexta región, con el hincha nuestro, de O'Higgins. Y a ellos es que a quien les tengo que hablar, y para ellos tengo que trabajar todos los días. Claro, y eso lo entiendes bien porque al igual que nosotros eres periodista, seguiste tu carrera, luego te desarrollaste en la industria del fútbol, y por ahí te lo planteaba, y esta es la última, Matías, mi compañera aquí en la mesa, Pamela, a propósito de la plata con la cual ustedes entran a la propiedad de un club importante en la historia del fútbol chileno. Y yo no sé, tú que cuidas el lenguaje y que tú que entiendes esto de las comunicaciones, no sé si tu frase el otro día en la entrevista al Mercurio fue tan feliz o fue tan afortunada, o si la sigues defendiendo en términos de decir, no tengo que preguntarme efectivamente de dónde salió la plata. A lo mejor es tu posición, pero cuando uno lee un poco, investiga a propósito de la historia de la familia Hank en México y ve que detrás del Grupo Caliente hay casinos, hay apuestas online, hay criptomonedas, al menos me parece que la explicación va a ser siempre válida en pos de la transparencia. Bien, en realidad en esa entrevista estuvimos, ¿qué fue? 40 minutos, una hora, ¿verdad? Hablando, y yo lo que le decía, un poco sorprendido ante la pregunta, me dice, pero efectivamente, ¿de dónde salió el dinero? Y digo, que creería que la familia de Jorge Alberto, que el abuelo fue el primero en ser súper exitoso, creería que le alcanza y le sobra, pero se lo dije así en términos coloquiales, le alcanza y le sobra para la compra que hicimos de O'Higgins, en ese caso particular, porque encima con la porción con la que él entró, venía más por ese lado. Pero bueno, después uno contesta coloquialmente, explica, y el periodista después tiene que transcribir y un poco hace su propio recorte, independientemente de que no refleje el espíritu de lo que se contestó. El corazón de esa respuesta, de lo que tú dices de la transparencia, que es bueno preguntarlo y está bien que lo hagamos para traer transparencia al fútbol chileno, que es muy bueno, es que se siguieron todos los procesos normales de compliance y reglamentarios, porque tenemos un marco normativo, nosotros estamos adheridos al reglamento, y las sociedades que participan son las mismas sociedades que han participado en otras compras de clubes, por ejemplo en México o en España, donde los procesos de compliance son igualmente rigurosos. A mí me ha tocado, en mi experiencia pasada, muchas veces firmar contratos de jugadores que van a jugar a México, firmar contratos de técnicos que van a México, y la cantidad de papeles que te piden es muy extensa. Y ellos lo hacen porque tuvieron que cambiar todo el marco normativo, porque todo lo que sabemos de los problemas que tuvo México en épocas pasadas. Con lo cual los procesos de compliance en España, en México y en Chile, porque también ha sido importante toda la documentación que hemos presentado, es importante y la hemos presentado. Pero para decirte básicamente a qué iba esa respuesta, es que no tengo dudas, no tengo preocupación. ¿Por qué me preguntó, estás preocupado por eso? No estoy preocupado para nada. Sé que hemos hecho todo a la regla y que se ha cumplido y que nos han controlado y está perfecto, que lo sigan controlando y lo seguiremos cumpliendo. Y después, ¿de dónde efectivamente? O sea,
les alcance y de sobra, como ayer me pregunté, ¿cómo hicieron para...? Es que esa fue la pregunta, ¿cómo hicieron para juntar el dinero? Digo, mirá, son empresarios suficientemente importantes y en el terreno del fútbol para que yo no esté preocupado por ese aspecto. Matías Ahumada, director de O'Higgins de Rancagua, muchas gracias por su tiempo para esta conversación con los tenores de ADN. El saludo también para quienes la escucharon a través de nuestras plataformas digitales y especialmente para aquellos que hacen sintonía en el 103.7, nuestra frecuencia en Rancagua. Muchas gracias por su disposición. No, por favor, muchas gracias a todos y un saludo a toda la comunidad celeste y a todos los hinchas del fútbol nacional. Bueno, vamos conociendo entonces a los nuevos propietarios, a los nuevos dueños de O'Higgins de Rancagua, 70 años de historia. Una rápida ronda con mis tenores aquí en la mesa, una conclusión inicial. Leo Burgueño, ¿con qué sensación se queda luego de escuchar las respuestas del señor Ahumada? Yo creo que estaba en la última pregunta que le hice, o sea, más que afirmación, que con todo lo que tiró en la mesa, con todo el conocimiento de él y el desconocimiento de los que están acá. Ya, pero si fuera por eso el Elche pelearía la liga, pum. Pero por eso le dije sí, yo creo que va a ganar, o sea, que se preparen para salir segundo los demás y van a salir por 10 puntos, si no ganan por 10 puntos no existe. Ya, escéptico. La posición de Cristian Arcos. Yo creo que hay un evidente conflicto de intereses con la presencia de Bragarnik o cualquier otro representante en la propiedad de un club. No es personalizar solo en Bragarnik, que es un muy buen representante probablemente, no tengo duda de que ha instalado buenos jugadores y creo que el rol del representante es muy importante. Se dijo en su momento además cuando estaba lo de La Calera, ¿no? Sí, claro. Acá en este mismo programa y en otros. Yo creo que el rol del representante en el fútbol es muy importante. Lo que a mí me hace mucho ruido es que estén en diferentes lugares de la misma mesa. Porque hay un conflicto de intereses evidente y que va más allá de lo que indique la norma. O sea, hay cosas que indica la norma y hay cosas que tienen que ver, que van más allá de la norma, que tienen que ver con el espíritu de la norma. No están transgrediendo ninguna norma, estamos de acuerdo. Pero hay un espíritu de norma que evidentemente se transgrede con Bragarnik o con cualquier otro representante. No alcanzamos a hablar de otras cosas, pero Bragarnik ya es muy surrealista que normalicemos todos, que él ya tuvo influencia en 4 equipos de fútbol chileno. O sea, sí, es legal, sí, todo legal, como dice mi amigo Carlos Tromben, se hace todo legal, pero no significa que esté bien, po. Esa fue la época cuando había un periodista argentino que era presidente de San Luis de Quillota, ¿no? ¿Puede ser? También tuvo... ¿Cómo se llama este? Pavlovsky. Entonces, que nunca estuvo, yo creo, en Quillota, ¿no? Probablemente nunca. De hecho, lo hablé con él, nunca conoció. Pero es llamativo que haya cosas que haya que explicarse y que el argumento sea solamente que está dentro de la legalidad. Si el marco legal también aguanta un montón de cosas. Yo creo que sí hay un conflicto de intereses que no incumple ninguna norma, estamos claros, no incumple ninguna norma, pero me parece que hay un conflicto de interés brutal en que los representantes sean dueños del club. Ahora, PJ, un momento, y yo digo, ¿cómo estará el hincha O'Higgins? ¿Cómo estará? Porque enojadísimo. Están enojadísimos. ¿Enojado o bien? Le está tomando la temperatura al hincha O'Higgins. Sí. A la gente del fútbol, porque aquí habló mucha gente del fútbol que dice que respecto a que en la entrevista se sentía ninguneada, dicen acá muchos de los amigos, hinchas también de O'Higgins y del fútbol que responden a la entrevista. En algún momento gente que pedía, y los tenores son siempre muy tolerantes en esta mesa. ¿Unos tenores tolerantes, dices tú? Sí, que pedían que la tercera pregunta ya estaba, ya que no deberían haber escuchado más. Así que luego de haber escuchado al señor Diego de Almagro, están muy sacando todo lo contrario. Yo creo que las preguntas hay que hacerlas todas. Hay que hacerlas todas. Oiga, no, es que yo digo, el hincha O'Higgins, cuando ahí Ahumada como que un poco nos cancherea y dice, antes de entrar Antes de entrar a la nota estaba hablando con un futbolista que tope de línea en la liga brasileña. Claro. Y ahora me tenés que ayudar tú, tenés que venirte para mi proyecto. Ahí te ve la... ¿Quién será? Y ahí te ve la que son. Neymar. Incomprobable. Oye, a mí me dejó desolada. Esta semana en la venta de O'Higgins me desuela, o me desola, no sé cómo me desola. Porque al final estamos viendo cómo Ricardo Bumor, el mecenas, que uno admira siempre porque él tenía una rectitud, una línea editorial futbolística, ¿no? Y de repente se ve acorralado y dice... ya no podían más. No, nadie me lo va a comprar, voy a perder toda la plata, ¿qué hago con esto? Y cede, porque Ricardo Bumor, aunque no lo quiera, cedió. Acorralado o no, pero él cede. La nueva realidad del fútbol chileno, Pamela. Encontraron apoyo, claro. Nos gusta o no, pero es la nueva realidad. Exactamente. ¿Y sabes qué? Por eso no hay que obviar eso. ¿Puedo desclasificar algo? Sí. Oye, esto fue tema de conversación. ¿Sabe dónde? En el funeral de Abel Alonso. Mira, hace 2 meses. Cuando muere Abel Alonso, está Ricardo Bumor ahí y a gente del fútbol le comenta, esto cambió. Eso.
Esto ahora entró el mundo de los representantes. Entraron otros poderes a la industria del fútbol. Y él lo tenía claro, y él se dio cuenta. Se lo decía a sus colegas de ruta, más o menos de la misma generación, algunos más jóvenes, algunos que fueron parte de sus directorios en la NFP. ¿Lo comentó? Es verdad. De hecho, ahora, lo que también puedo desclasificar es que alguna vez, en una mesa de tenores, ya, Ricardo Humor nos dijo que se le habían acercado muchos preguntando por el O'Higgins. Esto es de hace 3 o 4 años atrás. Rusos. Exactamente. Rusos. Sí. 10 millones de dólares y él dijo no. Y cuando Humor nos dijo, en la confianza de esa mesa, lo de los rusos, nos dijo, yo no le puedo vender a ellos. Exacto. ¿Y qué pasó después? Ese es el problema hoy día. Y es lo doloroso. Porque ahora, este muchacho Matías Ahumada lo habla abiertamente, él no esconde nada. Nosotros vamos a... Y Matías, ¿sabes qué? Y Matías se tiene fe porque dijo que era amuleto con Claudio Borghi en Boca. No le fue bien a 14 Borghi, partidos nomás en el torneo de apertura. Vamos a chequear eso con el Vichy. Compra un Tremac, el remolque más liviano del mercado. Contáctalos en tremac.cl o a través de las redes sociales que en todo el país, porque entre un remolque y un remolque hay un Tremac de diferencia. Tremac. Eso es lo interesante, Tigre, que genere discusión, conversación, y hay que estar ahí, atenti al lupo. Los partidos de este fin de semana también, parríllalos con este golazo de Doña Carne. Lomo vetado a solo 11.998 pesos. Sí, solo hasta este domingo. Lomo vetado a 11.998 pesos. El tercer tiempo, juégalo siempre con el lomo vetado de Doña Carne y doñacarne.cl. Un dato estadístico, ya vamos a ver de los clubes también para el panorama, pero ayer asomaba una información que conversábamos en la mesa, un dato de Claudio Vélez, le damos a él el dato. Coquimbo. Que decía el amigo de Coquimbo, y que tiene un dato a la mesa. Campaña del 87 de la Católica. Llegó a la fecha 17 perdiendo un partido. Como terminó, fue campeón. Campaña del Colo-Colo del 90. Llegó a la instancia de la fecha 17 perdiendo un partido, fue campeón. Aquí voy a traer un recuerdo a la mesa. A ver. Campaña de la Católica del 94. Ya, buena. 94, ya. El año, ¿no? Sí. Del campeonato inolvidable. Llegó también a la fecha 17 perdiendo un partido. Pero no fue campeón. Y no fue campeón. El que fue campeón fue la Católica del 2018, que también llegó a esta fase con un partido perdido. Fue campeón. Hoy Coquimbo está en esa instancia. Llegó a la fecha 17 solo perdiendo un partido en el torneo. Muy bien, Tigre. Nevados de Chillán, centro de esquí. Para allá lo vamos a invitar a Víctor Cruces. Resort de montaña, aguas termales, bike park, departamento, restaurante y mucho más. La combinación perfecta entre relajo y belleza natural para hacer de tu estadía una experiencia memorable. Reservas y más información en nevadosdechillán.com. Esta temporada sube a los nevados en adn.cl. También a través de nuestras plataformas, canales digitales. La conversación con uno de los nuevos propietarios de O'Higgins de Rancagua. Y relacionado con esto en adn.cl, por favor, no se lo pierda, revíselo. Imperdible. Reportaje a fondo en adn.cl de nuestro equipo. ¿Quiénes son los dueños de los equipos del fútbol chileno? Hay empresarios extranjeros, representantes y exjugadores. El detalle con la propiedad de los clubes del fútbol chileno en la primera A y la primera B en adn.cl. Universidad de Chile. ¿Qué hicieron hoy los azules, Álvaro Chupay? Buenas tardes. ¿Qué tal, tenores? Volvieron a los entrenamientos porque hubo jornada libre de martes, de miércoles y hoy doble jornada en el Centro Deportivo Azul. Su primer entrenamiento esta mañana en los azules, ya con la cara nueva de El Bigote. Sebastián Rodríguez, el jugador uruguayo que fue oficializado esta mañana como nuevo refuerzo de la U, llegó ayer, ya hablamos de su experiencia, de las referencias que tiene el futbolista uruguayo, pero hoy habló con el departamento de prensa de la Universidad de Chile, definiéndose un poco a ver cuáles son sus características. Una pregunta clásica, ¿cómo se define? ¿Cómo la clásica cuando no se sabe? Ojalá que nunca me la hagan, ¿cómo se define? Ya, ¿y qué dijo Bigote? Le costó la respuesta a propósito de cómo se define y cuál fue la conversación con Gustavo Álvarez, que ya lo había pedido en algún momento en la Universidad de Chile. Y bueno, definirme yo es un poco particular, pero no, me presento como alguien muy profesional, tanto dentro y fuera de la cancha, y creo que eso es importante siempre que se representa un club tan grande, y después lo que es estrictamente dentro de la cancha, que deja todo en el acierto o en el error, pero que siempre deja todo por el equipo y por los compañeros. Sí, por suerte pude charlar con él, como mencionamos anteriormente, en otra oportunidad ya había hablado con él y ahora nuevamente tuve una charla.
me explicó un poco cómo es que juegan sus equipos, cómo es que juega su equipo, lo que a él le gusta y cómo me imagina a mí un poco dentro de la cancha en el momento que me toque aportar y cuál es la idea que tiene. Y bueno, por suerte es una manera de la que yo veo el fútbol también, así que seguramente me va a sentir muy cómodo, ya sea con el profe y bueno, con los compañeros que me vaya a encontrar. Ya, muy profesional, dice, dentro y fuera de la cancha. Dentro de la cancha lo entrega todo, pero a nosotros nos gusta cuando entrega más características. Le pego bien con la izquierda. No, este es diestro. Era un 10 tirado a volante mixto. Puede jugar de volante interior o de acompañando al volante central, pero era un 10 devenido retrocedió en el campo de juego un par de metros. Ya, y la pregunta para la mesa de tenores, para esta mesa de analistas. ¿Se pueden jugar juntos Díaz, Aránguiz y Bigote Rodríguez? Sí, Díaz de volante central y Aránguiz y Rodríguez de volantes interiores. Sí, puede. Sí. Ya, porque a mí Danilo me lo definió como un 8 Rodríguez. Por eso, de volante interior. Por ambos lados. Ya. Y Aránguiz está jugando a la izquierda. Ya. Y yo creo que en la U, en esa mitad de cancha, Aránguiz, el único que para mí es inamovible. El resto que se puede acomodar y es alrededor orbitar a echarle. Porque ahí aparece Poblete cuando es necesario. Claro. Y ha jugado también más atrás, de la posición de Marcelo Díaz, en el último tiempo también en Rodríguez. De hecho, para añadir un dato, en la lista de Manuel Mayo de principio de año estaba Gonzalo Montes, opción A, opción B, Rodríguez. Ya. Ahora se va Montes y llega Rodríguez. Oiga, Chupey y Bigote Rodríguez, así como a lo victorino, así, si tengo que jugar mañana, ¿me pongo el azul y juego, no? Tal cual, están esperando poder destrabar la salida de Gonzalo Montes primeramente, porque recordemos que la U no tiene cupos. De hecho, este es el cupo que va a utilizar Sebastián Rodríguez, el de Gonzalo Montes, quien es parte de la negociación con el Montevideo City Torque. De hecho, el jugador va a ir a préstamo con opción de compra. En las próximas horas se debiese oficializar aquello. Ahora, ¿esto no cierra el mercado de fichajes para la Universidad de Chile? Sí, lo hemos venido hablando durante la semana, tenores, la opción del extremo, y a propósito de que Rodríguez estaba ya en la lista de Manuel Mayo a principio de año, también en el mercado pasado, él lo decía, estuvo viendo a la U bastante porque ya había sonado, ya había negociado con él. Otro de los nombres que permanece en esa lista de Manuel Mayo, en la opción de extremo, y que también lo han ofrecido al Centro Deportivo Azul, es Lautaro Pastrán, el jugador que se ha desempeñado como extremo izquierdo en Liga de Quito, pero que en los últimos 9 partidos ha sido suplente. De hecho, ha sumado solamente 55 minutos de los últimos 9 encuentros con la Liga de Quito. No ocupa cupo tampoco, es nacionalizado chileno. O sea, fue jugador de vitaminas, si no me falla la memoria. ¿Qué opinan de Pastrán, tenores? Es un, ¿cómo definirlo? Es un media punta. Porque no es con vitamina, ¿no? Vitamina, sí, claro. Vitamina lo lleva a Liga. Lo tuvo en Everton. ¿Y esta opción de Pastrán le gusta para la Universidad de Chile, burgueño? Es un delantero es, porque en definitiva juega más bien a la izquierda, pero no es puntero. Él juega a perfil cambiado. Acompañando al 9. Sí, habilidoso. Son de los que hay pocos en Chile, los que gambetean hacia adelante. Un estilo Asadi, digamos, gambeteando hacia adelante. ¿Pero cuántos delanteros tiene la Universidad de Chile? Tiene montones, con distintas características. Sus primeros partidos en Belgrano, cuando fue a Belgrano, los primeros partidos fueron buenos. Los primeros anduvo muy bien, después se fue quedando, pero la cantidad de jugadores, de pronto se puede generar una sobrepoblación también en ese puesto. Ya está afuera, ¿no? 2 semanas dijeron. Dijeron no son tantas semanas, entiendo que son 2-3 semanas. En algún momento se pensaba que era más y ahí la voz de alerta para tener otro delantero, pero está Di Llorio, está Nico Guerra, está Fernández, está... Y ahora Asadi en esta nueva faceta. En esta nueva faceta que le acomoda muchísimo. Ahora tiene 4-9 con distintas características. Con distintas características, sí. Más Asadi. Claro. Más Asadi, claro. Y tiene además un desafío en la Sudamericana. ¿Qué sabemos del rival de la Universidad de Chile, Chupey? Sí, porque hagamos un poco de fútbol ficción, tenores, adelantarnos un poco a las... No, pero sí. Recién Matías Ahumada le dijo que no se adelantara en el tiempo. Sí, pero es que... Fútbol ficción. El hincha azul tiene que saber de su rival, de Independiente, porque hay ilusión en el pueblo azul, por supuesto, por esta Copa Sudamericana, por los nombres que tiene la U, y este partido del próximo miércoles 13 de agosto, faltan 2 fechas todavía del torneo nacional, pero que no viene en buen momento el rojo de Avellaneda. De hecho no ha ganado en esta segunda rueda, un empate y 2 derrotas para Independiente, que por ejemplo ha sumado refuerzos, como es el caso de Walter Massanti, ex Huachipato, que lo conoce Gustavo Álvarez. También renovó toda la banda izquierda, el elenco de Independiente, se fue un titular importante, como era Álvaro Angulo. Angulo, sí. ¿Cómo es que le decían Angulo? Tenía un apodo... Pantera.
Sí, tenía otro, después lo voy a buscar. Sí, la Pantera Angulo, el lateral zurdo colombiano que partió al Pumas de México, y se renovaron con Facundo Zavala y Milton Valenzuela. Pero respecto al presente, sí, Carlos. O sea, no, la Pantera juega en Pumas, pero está ratificado el apodo, es una tontería, pero se fue a Pumas y es la Pantera. Sí, de hecho lo había escuchado en alguna... Trataron por el apodo, entonces. En alguna entrevista con los medios argentinos, con los colegas allá, él dijo, sí, me dicen Pantera dentro del club. Ya, por favor, siga. Pero bueno, este momento Independiente que tiene preocupado a los hinchas y por supuesto por el buen rendimiento que había mostrado en la primera parte, lo responde Julio Bacari en su última conferencia de prensa respecto a qué le está faltando a este Independiente y qué se podría encontrar la U de Gustavo Álvarez en esta llave de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Me preocupa que nos conviertan goles, me preocupa que nos pasen con tanta facilidad en algunos duelos. Pero bueno, eso no es cuestión de seguir trabajándolo. Lo hicimos bastante en esta semana. Tendremos que seguir trabajando para que esas situaciones no sucedan. Como digo yo, siempre que eso sucede, para mí la responsabilidad es del entrenador. Entonces tendré que seguir viendo y revisando la manera de que esas situaciones no sucedan y encontrar las herramientas para que el equipo pueda seguir construyendo. De hecho, para mí uno de los déficits más grandes ha sido que estamos perdiendo mucho la pelota. Ya, me quedo debiendo, eso sí, el número de camiseta de Bigote Rodríguez. La 14 que dejó Julián Alfaro, que partió a Everton, va a utilizar el Bigote, pero a la espera sí que salga Gonzalo Montes. Ya, esa pregunta para algún sector de la hinchada, pero básicamente para el editor de camiseta, que siempre está preocupado de ese tipo de detalles. La 14 entonces, Sebastián Rodríguez. Exacto, que dejó vacante, como decíamos, Julián Alfaro, que partió a préstamo a Everton. ¿Próximo rival de los azules? El próximo día lunes, 6 de la tarde, ante Cobresal, Estadio Nacional. Los partidos de fin de semana, parrilla, los con este golazo de Doña Carne, lomo vetado, solo 11.998 pesos. Sí, solo hasta este domingo, lomo vetado, 11.998 pesos. El tercer tiempo, juégalo siempre con el lomo vetado de Doña Carne y doñacarne.cl. Y también hay partidos hoy día y que tienen relación con partido de equipo de chilenos. Copa do Brasil. Partido de ida de los octavos de final, 19:30 van a jugar Sao Paulo, el equipo de Gonzalo Tapia ante el Atlético Paranaense, y a las 21:30 el Flamengo del lesionado y en recuperación Eric Pulgar ante el Atlético Mineiro. Ofertas imbatibles en Santa Isabel. Cerveza Patagonia, Kunzman, Valdivia o Volcanes del Sur, variedades lata de 470 o 350 cc, dependiendo cómo ande la set, a solo 1.000 pesos con todo medio de pago. Aprovecha esta oferta solo en Santa Isabel, santaisabel.cl o desde la app Santa Isabel. Te conviene, Tigre. En la Católica lo escuchábamos a Garnero en titulares. Lo de Luciano Cabral es parte del fútbol ficción o es una posibilidad. Claro, dicen imposible. En algún minuto incluso habían hablado hasta del trueque, que fuera Dani González a Independiente y que viniera Cabral, pero no daban los tiempos, ni el dinero, ni nada. Así que incluso nos habían dicho cercanos a Cabral que no había ningún contacto con el futbolista, y la Católica a la espera ya de recibir toda la documentación para abrir el Claro Arena, pero con la interrogante de si podrá pedir para el partido de la próxima semana el Estadio Santa Laura. Se guardan, ¿no es cierto?, ahí en el lindo archivo de los tenores FEFE, Fútbol Ficción. Y ponte tú FH, Fútbol Homenaje, ese concepto que también nos regaló Danilo hace poco. Danilo. Fútbol Homenaje. Que él no está de acuerdo con el fútbol homenaje, que la liga del fútbol chileno se transforma en fútbol homenaje, no puede ser. No le gustan ni los amistosos. En la Universidad Mayor forman profesionales conectados con el mundo laboral y abordan problemas globales con una mirada local. Habíamos hablado también de los partidos, recordemos, de la clasificatoria. Es una rueda la clasificatoria del fútbol femenino, pero ahora con más tiempo. Recordemos, primeros partidos de Chile. Venezuela-Chile, 24 de octubre. Chile-Bolivia, 28 de octubre. Las dos primeras selecciones van directo al Mundial de Brasil. Brasil no juega porque es el anfitrión. La tercera y cuarta selección van al repechaje intercontinental. Oiga, la sintonía de los tenores es internacional y es total. El buen amigo de Eric desde Estados Unidos, escuchando atentamente a través de plataformas digitales nuestro programa. Anoche vi al Pantera Angulo en Orlando. ¿Ves? Buen jugador, me dice Eric. Además, hincha de Unión Española, atento a lo que va a ocurrir el día sábado en cancha de Santa Laura. Con Keylor Navas atajando en el Pumas, también el equipo mexicano. Oiga, cosa seria, había mucho lío y salió la determinación recién en España. No le van a suspender la primera fecha al Real Madrid. El Real Madrid tiene que jugar la primera fecha de la Liga. Había pedido el descanso por lo que ocurrió en el Mundial de Clubes. Igual que acá. El martes 19 de agosto, Real Madrid está programado y debe jugar primera fecha ante los Osasuna. Oye, y para nuestra distinguida audiencia, además saliendo del segmento de la Universidad de Chile, en Reintegro Deportivo Panchumat,
Reintegro deportivo también para dar el parte completo, ¿no? Muy bien. Las novedades azules. Reintegro deportivo, yo creo que ya para la próxima semana hay que apurarlo. Tiene la alta médica. Hay que apurarlo. Dice que ya arrancando agosto vuelva. Atención comerciantes, en CIDEP tienen una venta especial de Fotón con vehículos diseñados para potenciar tu negocio. Visítalos del 28 al 31 de julio en Gladys Marín 5739, comuna de Estación Central. Ingresa en CIDEP.cl y entérate de todo, absolutamente todo. Fotón Easy Move para empresas que crecen. Colo-Colo. Al cierre, ¿qué pasó con la conferencia? ¿Qué se supo de Brian Cortés, Cristian Alvarado? Bueno, que llegó Brian Cortés, Carlos Tenores, pasadita a las 13 de la tarde, entró rápidamente en un vehículo particular, conduciendo. Brian Cortés se encuentra acá en el Estadio Monumental y estamos a la espera de que comience esta práctica de fútbol. A esta hora está hablando Alan Saldivia, el defensor de Colo-Colo. No hay indicios todavía que exista quizás una conferencia de prensa para ratificar o no la eventual partida del portero de Colo-Colo con destino a Uruguay para jugar en Peñarol. Todavía no se envía esta propuesta, esta contraoferta desde Colo-Colo. Están esperando, por supuesto, en Uruguay, y Alan Saldivia le bajó el perfil de cierta manera al accidente que sufrió Brian Cortés, pero sí reconoció que seguramente sería bueno que pueda emigrar, que pueda partir. Él no está pasando un buen momento hoy día en lo futbolístico, lo termina reconociendo el propio defensor Alan Saldivia, pero el jugador de momento sigue siendo jugador de Colo-Colo y entrenará en los próximos minutos a las 4 acá en las canchas del Estadio Monumental. Oiga, y por la jugada de la polémica, esa que pudo haber significado la expulsión, ¿le preguntaron a Saldivia? Seguramente, pero están en estos instantes respondiendo Carlos Tenores, porque comenzó recién. Tercera pregunta, yo tuve que abandonar la sala de conferencia de prensa. Seguramente se le va a consultar esa jugada tan particular, ¿no? Ya. Fue uno de sus asistentes, Tomate, ¿no? Exacto. A uno de sus pollos. Sí. Nico Ramírez. Claro. ¿Tiene nombre la sala de prensa de Colo-Colo, Tomate? Mejor, ¿no? Sí, pero me pillaste. A ver, escuchemos en vivo a Saldivia, justo le preguntaron eso. Se mueven para todos lados y ahí lo toco un poco. En el momento sentí que era más grave, después la vi bien y sentí que como que igualmente nunca le fui con la intención a pegarle, porque yo voy a la pelota, yo nunca intenté pegarle al jugador o lastimarlo así. Salté arriba a buscar la pelota, a disputarla. Cuando él no salta, sale corriendo y le pego abajo, pero creo que fue una jugada de mala suerte, en verdad, de una mala que no se dio justo, y así que nada, pedir disculpas si así lo debe, así que nada. Y con el tema respecto a Brian, creo que 3 veces ya he respondido lo mismo. El tema de él es personal. Claro, yo le comento un poco porque, claro, le he comentado un poco lo que es Peñarol. Bueno, yo soy hincha de Peñarol, así que nada, le he dicho lo que es Peñarol, así que lo que se considera ahí, y bueno, feliz si llega, porque yo soy hincha y me gusta Peñarol, así que... La vamos a seguir con los honores de la tarde. Si eres un verdadero inviernista, sabes que con Lanco puedes sellar, reparar y proteger cada rincón de tu casa antes del invierno. Escuchabas en vivos Alan Saldivia, el defensa de Colo-Colo. Vivir protegidos y sin filtraciones empieza siempre con una buena preparación de tu hogar. Eso es lo que te dice Lanco. Por eso prefiere siempre las soluciones que solo Lanco te puede entregar. Algunos medios en Europa hablan todavía en el mercado de fichajes la opción de Darío Osorio, que puede ser futbolista del Benfica. Y si te gusta el deporte, pero también quieres enterarte del acontecer nacional, puedes conocer todas las noticias de Chile y el mundo en actualidad y tiquitacas. Los verticales de as.com, que te permiten estar informado al instante. Videos, noticias, galerías de fotos, todo en un solo lugar. Lo encuentras en as.com. Gracias por la sintonía. 15:31. Viene ADN Top. No podemos despedir este programa despidiendo el mes de julio, día de San Ignacio de Loyola. Esa mención me la va a agradecer Danilo Díaz. ¿Cómo no? Sin saludar a un integrante destacado, importante de este equipo de ADN Deportes. Un día especial para él, 31 de julio. Víctor Cruz, por favor. Baichapay por A. Y por Aterey. Y para Popó. Eso. Está de cumpleaños y lo saludamos desde acá. En la interna también lo hemos saludado durante la jornada. Está cumpliendo años nuestro querido trovador del gol, Alberto Jesús López. Grítalo si estás de cumpleaños. ¿Cuánto dijo Burgueño? 50, ¿no? ¿50? No. Representa mucho menos. No, es del 75. Es un joven. No. Que representa 49. ¡Opa!
Nos ha dicho Alberto. ¿Qué dijo Alberto? Algo que no está ratificado. ¿El cumpleaños es a qué hora y dónde? Con autoridades en Chile y en Paraguay, que está cumpliendo 44 años. Aforo reducido. Aforo reducido. 44. 44 Y hay que años. sumarle lo de Paraguay. Sí. Paraguay. Inscrito en Paraguay. Cuando los paraguayos quedan 42. Arapotibia. Felicidades, Elijo. trovador. Arapotilla. Ya. Feliz cumpleaños. Cumpleaños. Muy bien, ya. Feliz cumpleaños, Trova. Está siempre cumpleaños, todos los días del año. Estará celebrando. Bajamos el telón. Los tenores vuelven mañana para otro auténtico show de deportes. Revive este capítulo y todos los que quieras en adn.cl, en la sección podcast. No te pierdas ningún análisis ni comentario de los tenores, ahora en tu plataforma de streaming favorita.